Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y para todas. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos en esta tarde y aceptar la invitación a participar en este espacio de profundización sobre la Resolución 803 de 2024, que reglamenta la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos plásticos de un solo uso en el mercado. Esta es una invitación pues que hemos preparado de manera exclusiva para los asociados de SEMPRE y para los miembros del Pacto por los Plásticos Colombia y del Plan Colectivo Red Reciclo. Quiero contarles que hoy contamos con 4 expertos en el tema. Nos acompañan Carolina Montes, a quien seguramente muchos de ustedes ya conocen. Ella es abogada experta en Derecho Ambiental y es la actual directora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente del Externado. También nos acompaña Carlos Jairo Ramírez, líder nacional en gestión sostenible de los plásticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y por parte del ICONTEC nos acompañan Sonia Sarmiento, gestora líder de normalización, y Angie Lisset Olarte, técnica en certificación de la misma entidad. Quiero contarles un poco sobre la agenda de este espacio. Iniciaremos con un contexto de la resolución desde el punto de vista jurídico y el impacto en las empresas. Esto por parte de Carolina Montes. Seguiremos con una profundización de esta resolución y lo que implica a nivel normativo por parte de Carlos Jairo Ramírez. Y posteriormente, Sonia Sarmiento y Angie Olarte del ICONTEC harán un contexto y una profundización de la NTC 6632. Al finalizar, tendremos un espacio de alrededor de 30 a 35 minutos que será moderado por Carolina Montes para resolver de la mano de los expertos que nos están acompañando hoy algunas de las preguntas que recolectamos previamente con ustedes a través de un formulario. Si el tiempo nos da, podremos también responder preguntas adicionales que nos hagan llegar a través del chat. Así que, pues no siendo más, para empezar, quiero cederle la palabra a Carolina Montes. Carolina, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Ya habíamos previamente, cuando se presentó la norma a la consulta pública, pues ya habíamos hecho un análisis previo de discusión. Una vez ya contamos con esta resolución 803, pues vale la pena volver a encontrarnos para ahondar en ellos. Quiero darle un saludo muy especial a Carlos Jairo y a Gina, que nos acompañan desde el Ministerio y desde el ICONTEC, pues quienes serán realmente los protagonistas en este espacio, porque pues las dudas que nos surgen son más allá de lo jurídico. Sabemos que una vez pues ya publicada y en firme esta resolución, lo que tenemos que buscar nosotros es la forma de cumplirla y poder cumplir todo lo que en ella se dispone. Dentro de los aspectos que habíamos resaltado dentro de esta resolución que celebramos porque esperábamos con ansias el desarrollo que se diera la ley 2232 del 2022 sobre plásticos de un solo uso. Vemos esta reglamentación que se da del artículo 17 en torno a esas instrumentos de manejo y control ambiental señalados previamente como establecimiento de metas de aprovechamiento, establecimiento de mecanismos de reporte de información, establecimientos de mecanismos de certificación, que era este tema que teníamos pendientes y que, como les digo, veíamos con expectativa. Dentro de los temas que resaltamos y que nos parecen novedosos, en un breve recuento, pues es la adición de conceptos que empezaron a ser nuevos en el marco de la gestión de residuos de envases y empaques, y ahora en el tema de plásticos, de los conceptos del Sistema Nacional de Calidad que empiezan a incorporarse y que tendríamos que empezar a interiorizar en el marco del desarrollo de los proyectos. Lo mismo sobre los instrumentos de evaluación de conformidad por tercera parte. Era un tema que pues ya veíamos venir desde la expedición de la ley como tal, cuando se hizo referencia a ellos, y que teníamos la expectativa cómo lo desarrollaba el ministerio. En el análisis que se hace, pues se resalta esta labor del ministerio en la forma clara en la que permite el ingreso de esta evaluación de conformidad por tercera parte. Asimismo, los procesos de verificación de conformidad de contenidos mínimos y la forma en que la resolución lo trae es de una u otra forma
si bien pues generan inquietud en el cómo por el tema novedoso que allí se plantea, pues también de una u otra forma la claridad con la que es expresada dentro de la resolución permite orientar o guiar el camino de lo que se deberá hacer. También otro de los aspectos novedosos que resaltamos dentro de la resolución son los procesos de evaluación de contenido mínimo de material reciclado, la certificación de tercera parte y acreditación por este organismo evaluador que esperamos que haya resuelto las inquietudes que se tienen por parte de los expertos de ICONTEC, porque pues allí los modelos para certificaciones que se consagran y las normas técnicas que se incluyen allí pues generan un reto para el sector. El formato de reporte de resultados de biodegradabilidad y compostabilidad, pues también es uno de los temas que generan inquietud y que resaltamos puede llevarnos o a tener retos importantes. Y lo mismo, los ensayos de laboratorio conjunto y mecanismos de trazabilidad. Vemos cómo esta resolución 1407 del 2018 pues tiene algunos cambios con el fin de poder ajustarse a los requerimientos que traía la ley. Veríamos un poco, también lo digo en lo personal, cómo sobre la marcha del desarrollo de estos planes, los consumos de envases y empaques, pues llega un nuevo competidor que entre comillas no es tan nuevo porque los plásticos se tenían contemplados inicialmente en la resolución 1407 del 2018, sin embargo, con la ley 2232 pues se establecen unos nuevos criterios y los que sí esperábamos es que el ministerio, bajo lo que ya veníamos conociendo, incluyera estas disposiciones acá. Sin embargo, pues quedan varias inquietudes que son las que se vienen planteando por el grupo de miembros de siempre y que previamente, como ya lo han anunciado, pues han enviado estas preguntas. Así que tendremos realmente dos grandes protagonistas que serán el Ministerio del ICONTEC hoy ayudándonos a resolver preguntas y ahondando un poco más en el entendimiento de esta resolución que de paso pues manifestamos y es claro que nuestro propósito es encauzar el cumplimiento de la resolución de la mejor manera por parte de todos los miembros de SENDE. Hasta aquí pues estas pequeñas reflexiones iniciales para poderle dar paso a los reales protagonistas que son Ministerio e ICONTEC para que nos puedan ahondar más sobre lo que subyace dentro de esta norma. Muchas gracias, Diana. Entonces, pues sigamos con el orden. Gracias, Carolina, por este contexto. Bueno, yo creo que ya siguiendo con la agenda, entonces le daremos paso a Carlos Jairo Ramírez del Ministerio de Ambiente, pues para que él nos explique de una manera un poco más profunda cuáles son los cambios y un poco más sobre esta resolución. Entonces, Carlos Jairo, te cedemos la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Carolina por esas primeras aproximaciones a la norma. Creo que estamos totalmente de acuerdo con eso. De todas maneras, con una sola resolución seguramente no se resuelven todas las necesidades e inquietudes que pueda tener el sector regulado. Y en ese contexto, pues, sería conveniente hablar un poco de la resolución. Pues todos ya tenemos, yo no sé si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí. Sí. Vale, ok. Digamos que pues tenemos un conjunto de elementos que, que se tienen que desarrollar de manera prioritaria en el ámbito de la ley, de la ley 2232. Permítanme un momentico que parece que esta está más. ¿Qué dice?
¿Cómo están viendo ahí? ¿Están viendo como dos presentaciones? Sí, se ve un Sí, poco señor. Esta otra. Ah, Ya. raro. ahí. Bueno, vamos a ver si esta está bien. Sí. Entonces, como lo decía hace un momento, tenemos una serie de retos importantes. Hemos cumplido con algunos que son relativamente como sencillos, como por ejemplo la creación del Pacto por la Disminución y Sustitución del Plástico. El decreto 2192, que lo que buscaba fundamentalmente es definir claramente para esos artículos que quedaron en la ley como gobierno nacional es el encargado de, pues, definir quién, qué entidad del gobierno nacional le corresponde y dar algunos lineamientos, ¿no? En torno a los temas. Uno de los temas que estaba previsto para el gobierno nacional era precisamente, por ejemplo, el tema de biodegradabilidad y compostabilidad, el tema de fortalecimiento de las cadenas de valor, em, entre otros que son importantes y que no tenían una cabeza visible, claramente identificada. La resolución que acabamos de expedir, que es la 2232, y otra serie de elementos importantes. Por ejemplo, uno que todavía estamos en desarrollo, que son 3 reglamentos técnicos, uno de los cuales vuelve a ser el tema de la biodegradabilidad y compostabilidad, ¿no es cierto? Donde tenemos que establecer unas líneas claras que, en, que sean acordes con las necesidades del país, por una parte, y por otra, que también tengan en cuenta el contenido del artículo 34 de la ley 2232. Igualmente, mencionarles que ahí estamos trabajando en un tema de plan de reconversión productiva, de adaptación laboral y una política nacional que incluye el plan de recolección, perdón, de reconversión productiva y adaptación laboral. Y hay un tema que es el tema del impuesto, pues que estamos tratando o tratamos de dejar el camino allanado en la resolución para poder ser más expeditos en la expedición del decreto y de la resolución que va, digamos, a establecer el mecanismo de no causación para ese impuesto que se creó en la reforma tributaria, ¿no? Del 2022. Eso en términos generales. Ya un poco más específico el asunto, pues tenemos acá lo mismo que mencioné hace un momento, pero exclusivamente en el tema del mapa conceptual de la reglamentación. Tenemos la ley 2232 y la ley 2277. La ley 2232 hubo necesidad, como ya dije, de expedir el decreto reglamentario con el fin de definir cabezas visibles en materia de implementación de la ley. Los 3 reglamentos técnicos se refieren a biodegradabilidad y compostabilidad, a etiquetado del artículo 11 de la ley y al artículo 4 que habla sobre materiales sustitutos al plástico, ¿no? Entonces, esos 3 elementos son los que están en este momento en proceso de construcción. Estamos avanzando en análisis de impacto normativo en este momento. Por el lado del impuesto, les cuento, este brazo del lado derecho, mirando la pantalla, pues estaba unido inicialmente a la resolución que acabamos de expedir, pero nos tocó sacarlo en la medida en que, a pesar de que hay unidad de materia total, porque el artículo 52 de la ley 2277 habla de que el mecanismo de no causación, que es un certificado de economía circular, debe ser digamos, construido considerando las metas y obligaciones establecidas en la ley 2232. Pero a raíz de las demandas que hubo, digamos, sobre la constitucionalidad o exequibilidad del impuesto y al mismo tiempo sobre la, como la
confusión que hubo en un momento determinado en términos de quién era el sujeto pasivo, porque el artículo 50 no correspondía con el artículo 51, dio lugar a una serie de demandas que se acaban de resolver en diciembre del año pasado con una sentencia de la Corte, donde se define que el sujeto pasivo es el fabricante del producto plástico de un solo uso utilizado para envasar, empacar o embalar bienes, y que coincide con la última sentencia del Consejo de Estado en los mismos términos, ¿no? Entonces la dejamos por fuera, además de la necesidad de que el Ministerio de Hacienda expida un decreto reglamentario que dicte como la línea general y el enfoque de ese certificado de economía circular que ya, digamos, está prácticamente consensuado entre los dos ministerios. Y nos quedamos entonces con la resolución de Minambiente, que fue la ley la que reglamenta la ley 2232, fundamentalmente en un capítulo inicial que no está acá identificado, pero que es el que nos define objeto, ámbito de aplicación, donde básicamente estamos ampliando el ámbito de aplicación a los fabricantes e importadores de productos plásticos de un solo uso y estamos manteniendo el ámbito de aplicación relacionado con responsabilidad extendida que teníamos en la 1407. Igualmente decir pues que el artículo 17 define claramente pues que el instrumento que reglamente la responsabilidad en plásticos debe ir de la mano o considerando las normas de gestión postconsumo existentes. Eso nos llevó directamente a la necesidad de modificar la resolución 1407 en materia en lo necesario para que todo el tema de plásticos con sus metas independientes pues pudiera quedar claramente identificado. Entonces, ahí lo que hicimos fue tomar luego de las definiciones que ya mencionó Carolina, donde se incluye una definición de productos plásticos o de productor de productos plásticos de un solo uso, donde se acogen las definiciones del decreto del DUR 1074 del Ministerio de Comercio y donde se define se hace una definición de una actividad que tiene una meta nueva, que es recolección, que no había estado, digamos, en la reglamentación existente anterior. Eso nos permitió entonces modificar el plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques y se consolidó como un plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques y productos plásticos de un solo uso que permite acoger todos los elementos establecidos y metas establecidas en el artículo 17, además de unas metas adicionales que incorporamos para que quedara claro y totalmente independiente el tema de los plásticos, independiente de la meta global que se ha venido manejando en la 1407. Las metas, pues obviamente son una meta nueva, que es muy interesante, que es la de contenido mínimo de materia prima reciclada, el tema de aprovechamiento y el tema de recolección. Importante decir acá que en consideración pues a la necesidad de tener una información clara y transparente y de difícil asimilación por parte de la autoridad ambiental, entonces el contenido mínimo de materia prima reciclada entra a formar parte de uno de los metas que requieren de una evaluación de tercera parte, pues por lo que prácticamente hay que entrar a hacer un análisis y un balance de masas en las empresas transformadoras para poder evidenciar que efectivamente se están cumpliendo con las metas establecidas, ¿no? Luego viene eso del artículo 17. Es importante decir
que claramente lo dice el artículo, es para los productos plásticos que no fueron prohibidos. Para los productos plásticos que no fueron prohibidos. Pero igualmente decir que, aquí estamos, a pesar de que no está escrito aquí, pero para que lo tengan en cuenta, seguramente en la otra presentación sí estaba, y es que estamos reglamentando un artículo transitorio de la ley también. El artículo transitorio que está en el artículo 4. Entonces, ¿qué dice ese artículo transitorio? Dice que básicamente mientras los productos plásticos que fueron prohibidos permanezcan en el mercado, tienen que cumplir metas que tienen que ser certificadas ante la autoridad ambiental, cumplir metas de aprovechamiento. Entonces, aquí por eso se están incluyendo todos los plásticos de un solo uso, más allá de los que tienen metas establecidas en el artículo 17. Entonces, importante eso. Es decir, en otras palabras, el artículo 17 es para los productos plásticos que no fueron prohibidos, pero también el capítulo 2 incluye los productos plásticos de un solo uso que fueron prohibidos, pero que tienen que cumplir metas de aprovechamiento hasta tanto se cumpla el plazo de su prohibición. Por otra parte, está el capítulo 3, que incluye el componente de las alternativas sostenibles, donde estamos incluyendo el numeral 9 del parágrafo del artículo 5. Estamos incluyendo que básicamente se refiere a los productos plásticos, digamos, a una excepción. El parágrafo del artículo 5 son las excepciones a la prohibición, pero hay un parágrafo que habla expresamente sobre que aquellos productos fabricados con 100% de materia prima reciclada de origen nacional están excluidos. Entonces, obviamente, esa demostración del 100% de materia prima reciclada en un nuevo producto implica una gestión inversa y por ende, pues forma parte de uno de las alternativas que había que reglamentar, ¿no es cierto? Igualmente, de la misma naturaleza son la alternativa sostenible a que se refiere el artículo 18, que básicamente habla de que los productos plásticos de un solo uso prohibidos al 2030 pueden permanecer en el mercado siempre y cuando cumplan con la acción 100 o la acción 110, que básicamente es demostrar que aprovechan el 100% de, de, de la misma resina del producto que fue puesto en el mercado o la mezcla de resinas, esa es la acción 100. Y la acción 110 dice que entonces el 50% de materia prima reciclada o de la mezcla de resinas que utilizó el producto que puso en el mercado, más por lo menos el 60% de cualquier otra resina con el fin de cumplir por lo menos el 110%. Entonces, aquí en este caso, pues estamos hablando de aprovechamiento y recuperación. Y obviamente en este punto, igualmente en consideración al detalle, a la finura de ese análisis que hay que realizar, pues se requiere certificación de tercera parte para poder identificar, pues precisamente que estamos hablando de la misma resina o mezcla de resinas en un 100 o un 50%, dependiendo de la alternativa que se plantee. Y entonces ahí tenemos dos alternativas. Una excepción del parágrafo del artículo 5 y la alternativa sostenible con enfoque de economía circular del artículo 18. La primera de las excepciones del numeral 9 aplica a los 14 líneas de productos plásticos prohibidos, mientras que la del artículo 18 aplica únicamente
a los productos plásticos que fueron prohibidos al 2030. Luego viene en el artículo 19 de la resolución 803 el tema de la biodegradabilidad y compostabilidad. Ahí tuvimos en primera instancia, como ya les dije, que definir que el Ministerio de Ambiente iba a ser el responsable de todo el tema de la reglamentación en el decreto 2192 de 2023. Y luego nos enfrentamos a una discusión en la cual se llegó a la conclusión de que esto necesitaba una reglamentación específica. Mientras se presenta esa reglamentación específica, porque pues el artículo 34 habla de biodegradabilidad y compostabilidad en condiciones ambientales naturales, pues nos sacó un poco de contexto frente a las normas existentes, ASTM, ISO, etcétera, NTC, porque ninguna de esas normas habla de esas condiciones. Hay unas normas que sí tienen una condición directa, pero son para disposición en el suelo, en el agua o en el mar. Esas disposiciones para empaques y envases, pues no tienen la aplicabilidad que se desearía, porque obviamente nosotros en ningún momento queremos que los materiales biodegradables o compostables pues se dispongan en el suelo, en el agua o en el mar, sino que puedan cerrar el ciclo, ¿no es cierto? Entonces ahí, en ese escenario, generamos un mecanismo de transición que básicamente lo que dice es se refiere a que si usted tiene ensayos de laboratorio que haya desarrollado después del 2022, por ejemplo, en el marco del decreto 2198 que habla sobre soluciones ambientales para las bolsas plásticas, preséntelo y eso le va a servir para, obviamente, si cumple con las condiciones y estándares establecidos, le va a permitir permanecer en el mercado sin perjuicio de que el plazo establecido en la ley del 7 de julio de 2024 y el 7 de julio del 2030 son inamovibles, ¿no? Entonces, ahí hay una situación en la cual hay una oportunidad de presentar unos ensayos de laboratorio, sin embargo, pues estamos con el fin de verificar si tienen las condiciones de cumplimiento establecidas en la ley, ¿no? Que son 50% en 3 años de biodegradabilidad o compostabilidad u 85%, si no estoy mal, en 4 años. Ahí hay una situación en la cual estamos en transición y estamos en proceso de construcción de normas, de acreditación de laboratorios y de todos estos aspectos que son necesarios para que la cosa funcione de la mejor manera. Igualmente, para ir terminando, tenemos el artículo 13, donde estamos hablando de compras públicas y estamos dando lineamientos con el fin de que las entidades públicas que tienen prohibido la adquisición de productos plásticos de un solo uso puedan ir avanzando hacia el uso de alternativas sostenibles que reemplacen los productos de un solo uso. Y para terminar, entonces, eso es básicamente lo que tenemos acá, pues allá en la norma hay una serie de elementos procedimentales, de formatos, donde tenemos formatos para el capítulo de responsabilidad extendida del productor, formatos para la alternativa del numeral 9 del parágrafo del artículo 5º, para el tema del artículo 18 igualmente. Entonces tenemos una serie de formatos adicionales y para biodegradabilidad y compostabilidad igual un anexo que permite, digamos, ser el soporte
para presentar todos los documentos que se requieren, entre ellos ensayos de laboratorio en el caso de biodegradabilidad y compostabilidad, y en el caso del artículo 18 y el parágrafo quinto y el numeral 9 del parágrafo del artículo quinto, pues una certificación de tercera parte emitida por un organismo evaluador de la conformidad debidamente acreditado por la UNAC, ¿no es cierto? Entonces, ahí están los artículos pertinentes y en los formatos están también identificados, pues la necesidad de allegar esos certificados de tercera parte, por un lado, por el lado de la biodegradabilidad, los ensayos de laboratorio, que es un laboratorio que, que debe ser, estar acreditado en Colombia o formar parte de los acuerdos multilaterales de la UNAC cuando se trata de un laboratorio extranjero, ¿no es cierto? Y para finalizar, en términos del artículo quinto y el artículo 18, pues la norma que se previó y que estuvimos consultando y sobre la cual pues prácticamente no tuvimos ninguna objeción desde el principio, es la NTC 6632, que permite medir o hacer un control en la medición de la trazabilidad de los materiales para poder identificar el 100% de material reciclado, el 50% o el 100% de resina, ¿no es cierto? Y también, cuando hablamos del artículo 17, la NTC 6632 es la misma que utilizamos para verificar el tema del contenido mínimo de materia prima reciclada en el nuevo producto. A mí me parece que no sé cuánto tiempo tenemos, si yo me detengo ahí y más bien dejamos espacios para las preguntas y podemos avanzar, o si me queda algún tiempo adicional para explicar algunas cosas más. Gracias, Carlos Jairo, por esta presentación y por ayudarnos a entender un poco mejor la resolución. Vamos a continuar ahorita con el ICONTEC y luego seguiremos ya para finalizar con la ronda de preguntas. Tenemos ya algunas preguntas que recopilamos a través del formulario con todas las personas que nos acompañan aquí. Entonces vamos a continuar con Sonia Sarmiento, quien es gestora líder de normalización del ICONTEC, y con Angilicet Olarte, quien es técnica en certificación también del ICONTEC. Ellas nos ayudarán a entender un poco mejor la norma técnica colombiana 6632, que mencionó precisamente hace un momento Carlos Jairo. Entonces, Sonia y Angie, quiero darles paso a ustedes. Muchas gracias. Exacto. ¿Ahí nos escuchan bien? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Voy entonces a compartir mi pantalla. Y me confirman, por favor, si ahí ven la presentación. Sí, se alcanza a ver. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, nosotras vamos a presentar básicamente unas generalidades de la NTC 6632. Su título pues es Plásticos reciclados, trazabilidad y evaluación de la conformidad reciclado de plásticos y contenido en reciclado. Esta norma, como bien lo mencionó Carlos Jairo, pues está relacionada con la Ley 2232 de 2022 y específicamente pues en el artículo 8 de la resolución 803 y en algunos otros apartes se menciona como aquella norma técnica colombiana que va a soportar la verificación del contenido mínimo de materia prima reciclada. Para recordar las normas técnicas que elabora ICONTEC, ISO, ASTM y otros organismos de normalización, pues son normas técnicas que en su concepción son voluntarias, pero pueden hacerse obligatorias a través de un acto administrativo, como por ejemplo en este caso la resolución expedida por el Ministerio.
La NTC 6632 pues no es en realidad una norma nueva, es una norma que tenemos en ICONTEC desde 2022 y es una adopción idéntica de una norma europea, la EN 15343. En Europa, sobre todo, hay muchos organismos que certifican esta norma europea. Entonces, esto que nos da la tranquilidad de que es una norma que mantiene unos criterios de competitividad con otros países y es un documento, por ahí hay un perrito ladrando. Gracias. Y es un documento pues que tiene como esa certeza ya de que se puede implementar los requisitos que hay en la norma, porque como ven desde 2008 existe esta norma europea, no ha sido actualizada y pues uno puede encontrar en el mercado europeo muchas certificaciones con esta norma. En el mercado colombiano, pues en el comité técnico que elaboró la NTC 6632, que es el comité 157 de plásticos, empezamos a identificar que había como muchas inquietudes respecto al contenido de la norma y por eso elaboramos la GTC 405, que es una guía para la implementación de la norma 6632. Esta guía sí es elaboración local, elaboración meramente de los miembros del comité, con base en lo que por el momento hemos entendido que implican los requisitos de la NTC 6632. La guía es simplemente complementaria, no tiene requisitos y no reemplaza de ninguna manera lo establecido en la norma. Siempre el organismo de certificación va a ir a evaluar los requisitos que están en la NTC. Muy de forma general, vemos en pantalla el alcance de la NTC 6632, que básicamente especifica los procedimientos necesarios para la trazabilidad de los plásticos reciclados, da las bases para el procedimiento de cálculo del contenido de reciclado de un producto y pues aclara desde el mismo alcance que esta norma es aplicable sin prejuicio de cualquier legislación existente. Y los procedimientos son necesarios para formular o describir la trazabilidad, en tanto que la trazabilidad se usa como base para el cálculo del contenido de reciclado. Este es un bosquejo general del contenido de la norma. Primero se hace un control de material de entrada con un método que es la N15347. Luego se hace un control de proceso de producción de reciclado. Luego se hace una caracterización de las diferentes resinas con unas normas que están establecidas en la norma 6632. Luego se puede hacer una trazabilidad. Luego hay una tabla con unos criterios. Se hace una evaluación de la calidad del producto y finalmente a través de una fórmula se calcula el contenido de reciclado. La guía, la GTC 405, como mencioné anteriormente, ofrece orientaciones a las organizaciones sobre cómo implementar, cómo aplicar esos requisitos de la 6632 y pues aplica para cualquier organización que pretenda implementar la norma, teniendo en cuenta los procesos para la trazabilidad de los plásticos reciclados y el procedimiento de cálculo del contenido de reciclado de un producto. A continuación los dejo con mi compañera Angie. Ella nos va a explicar más al detalle todo el tema de la certificación con esta norma. Adelante, Angie. Ok, bueno, buenas tardes para todos, un gusto saludarlos. Entonces, desde Incontec ofrecemos tanto como los servicios de normalización, en este caso su líder es Sonia, y también tenemos la prestación del servicio para los productos
procesos y servicios. En este caso, la norma en la que estamos ofreciendo que da cumplimiento al reglamento es la NTC 6632 del 2022. Aquí importante recalcar que estos también en este momento están siendo voluntarios porque estamos en proceso de acreditación bajo el ente ONAC. Perdón. Entonces vamos a ver pues las generalidades de la norma, el ministerio pues emisor del reglamento que ya lo hemos revisado anteriormente, los esquemas aplicables y la información importante a tener en cuenta para obtener estos servicios. En la resolución 0803 del 2024, en el artículo 10 dice acreditación del organismo evaluador de la conformidad para la certificación de tercera parte. Entonces, en el parágrafo 1, esta resolución nos indica que los organismos de evaluación de la conformidad deben expresar en su alcance de acreditación la norma NTC 6632, trazabilidad de evaluación de la conformidad del reciclado de plástico en contenido en reciclado, o la norma que la modifique y sustituya o su equivalente. Entonces, nosotros en este momento estamos en proceso de acreditación con ONAC. Ya hemos enviado, digamos, la documentación, ya hemos radicado toda esta solicitud. En este momento estamos a espera de respuesta de ONAC por parte de cuándo nos harán la evaluación para obtener la acreditación. Tenemos un estimado de que en agosto podamos ya tener una respuesta por parte de ONAC, mientras que Incontec pues ya hizo todo su plan de trabajo y ya se presentó para que ONAC nos dé la acreditación para poder ejecutar estos servicios de trazabilidad y contenido. Para la NTC 6632-2022, teniendo en cuenta que esto también aplica como dos esquemas, uno que es un proceso y el otro es el contenido, es al producto. Entonces, hay que tener ciertos requisitos o ciertos, ¿cómo se lo diría? Como ítems a tener en cuenta a la hora de presentarse a la certificación, porque la norma es muy específica en los procedimientos. Entonces, para la trazabilidad de plásticos resultados y para el cálculo del contenido. Entonces, hay que tener muy en cuenta que tanto si ustedes son fabricantes y contienen las materias primas de consumo o postconsumo, o si van a formarlo, tienen que tener en cuenta los siguientes tipos de materiales para la caracterización del producto. ¿Sí? Por ejemplo, si es de reciclados de poliestireno, polietileno, polipropileno, policloruro de vinilo y PET. En este caso es importante aclarar que las UNE, mención que nombraba Sonia, las hemos investigado y la hemos estudiado y no hemos visto que, digamos, las normas acepten en caracterización híbridos o combinaciones entre plásticos, no, sino que cada norma es independiente para la caracterización de cada tipo de plástico. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta también. Digamos, si ustedes les compran esta materia prima a un proveedor, que este proveedor les pueda ofrecer un certificado o sí, un certificado donde de contenido de caracterización donde él diga, bueno, esto es poliestireno, esto es polietileno, porque pues de esto depende también el ciclo de vida útil del material plástico. Listo. Según el reglamento y la ley, nos dijeron que en la resolución 806 del 2024, en el artículo 10, en el parágrafo 2, el esquema aplicable a la certificación es el esquema tipo 6. Desde Incontec nosotros manejamos bastantes líneas de certificación. Está, digamos, los esquema 1A, 1B, que eso es para lotes y muestras, 3 para sodio y 4 y 5 que son como para productos de marca permanente. El esquema 6 viene representado para procesos y servicios, entendiendo que el ministerio incluyó este esquema teniendo en cuenta que se evaluaban requisitos de trazabilidad. ¿Qué es importante de este esquema? Digamos, si ustedes toman una certificación
con la NTC 6632 por parte de Incontec es el seguimiento y su vigencia. Entonces, el esquema 6, la vigencia es a 3 años, pero como parte del componente de la certificación y del reglamento de procesos y servicios en Incontec, se deben hacer seguimientos anuales. Entonces, para tener en cuenta que esta certificación va a estar por 3 años con seguimientos anuales periódicos. Ok, entonces este es el esquema 6. Entonces digamos, ¿para quién va dirigida? Entonces la evaluación de la conformidad va dirigida a empresas transformadoras, productoras o que ejecuten las dos actividades, las cuales pueden contar con un esquema de certificación en sistema de gestión ISO 9001 o otro expedido bajo una norma similar en caso de que en cualquier caso. También importante que tengan en cuenta que en sus certificados de ISO 9001 deban tener en su alcance, digamos, la producción de plástico o transformación de plástico. Digamos que las actividades de ISO 9001 estén muy asociadas al tema de plásticos de un solo uso. Entonces, pues acá vemos como un flujo de proceso de cómo sería pues esta certificación. Entonces, digamos que la opción 1 es cuando nuestro cliente tiene el certificado ISO 9001 con este alcance ya en específico. em, entonces se toma una muestra en la planta de producción de la materia prima y del producto terminado. Si es un transformador, también se toma la muestra en la planta transformadora. Si es un proveedor, pues se toma la muestra en la planta proveedor. Una vez se toma esa muestra, se evalúa, se ejecuta la evaluación del sistema de gestión, donde se va a verificar los numerales, el numeral 5 de la NTC 6632, que en este caso nos está pidiendo 9001. Si la empresa cuenta con certificación de sistema de gestión, se homologará este tiempo. Sin embargo, se ejecutan como los requisitos que sean en conjunto para la NTC 6632. ¿Listo? Una vez tengamos ya los resultados de evaluación del sistema de gestión, como lo hemos visto en el numeral 4.1 de la norma 6632, hay un requisito de una UNN, que no me acuerdo el nombre en este momento, el número, donde nos pide la caracterización de los productos por material, como se los había explicado antes. Entonces, este numeral nos dice que directamente el tipo de material que tengan se tiene que enviar a ensayos de laboratorio. ¿Sí? Una vez, pues obviamente estos resultados tienen que salir y tienen que dar cumple con los requisitos, y dependiendo de esos resultados de ensayo, ahí sí entraría como a consejo y a otorgarse un certificado de cumplimiento al material y al proceso de transformación. La vigencia, pues ya lo hemos mencionado, tendrá 3 años y el seguimiento se debe realizar máximo 12 meses contados a partir de la expedición del certificado. Ahora tenemos la opción 2, que es la evaluación de la conformidad dirigida a empresas transformadoras productoras o que ejecuten estas dos actividades, las cuales no cuentan con un certificado de sistema de gestión en calidad en ISO 9001. Entonces, siempre vamos a tener la primera parte, que es un muestreo, donde se va a tomar la muestra, ya sea donde el productor final, donde el transformador o el proveedor. Luego se efectuará una verificación de que, independientemente de que no tenga un sistema de gestión certificado por un organismo acreditado, debe tenerlo implementado. Entonces, Incontec saca su lista de chequeo, va a verificar los requisitos, que en este caso debe tener la implementación del ISO 9001, que cumpla también con la NTC 6632. Ahí se verifican, una vez tenemos como la validación de la implementación del sistema de gestión, volvemos a tomar las muestras para evaluar el ensayo y también
Perdón, y también pues su vigencia de certificación será de 3 años con un seguimiento de 12 meses. Aquí que es importante también aclarar, pues teniendo en cuenta como el estudio que hacemos para que la certificación sea más viable. Nosotros contamos hemos buscado un laboratorio que actualmente no está acreditado, pero sin embargo está siendo evaluado para que cumpla los requisitos de caracterización de producto, ya que esto hace parte del ciclo de la certificación. Y ya, eso es todo. Angie, Sonia, muchísimas gracias por esta explicación de la norma. A continuación, voy a darle paso a Carolina Montes, quien va a moderar el espacio de preguntas, que pues algunas preguntas ya estaban predeterminadas, entonces, Caro, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Diana. ¿Quieres proyectarlas también para todos, por favor? Sí, sí, voy a proyectarlas. Listo. Bueno, si bien algunas están direccionadas pues para el ministerio, intentaremos poder mezclar unas y otras para, pues para también darle algo de dinamismo a esto. Entonces, la primera pregunta que tenemos es para el ministerio sería, aquellos plásticos que quedaron exceptuados respecto de la prohibición de PUSU, ya Carlos Jairo se había referido a esto, de todas formas queremos plantearlo, en el artículo 5, como el caso de envases y empaques de los artículos de la canasta familiar, tienen que cumplir con la meta de aprovechamiento de la resolución 803 de 2024. Carlos Jairo. Sí, claro. El tema, una cosa es la prohibición y otra cosa es la posibilidad de permanecer en el mercado, ¿no es cierto? En el caso de permanecer en el mercado, pues obviamente van a ser productos que se ponen en el mercado, que se consumen y que luego van a generar unos residuos. Entonces, todo producto que se ponga en el mercado en un momento determinado, sin perjuicio de que se constituya en una alternativa sostenible o que forme parte de una excepción, debe cumplir con las metas de responsabilidad extendida del productor. Eso es importante porque no podría, digamos que no sería, digamos, consecuente con el tema de ambiental y de economía circular que, que un producto plástico que pueda permanecer en el mercado, pues en un escenario de no aprovechamiento, de no cumplir con esas metas, pues va a tener consecuencias desde el punto de vista de contaminación ambiental. Entonces, por supuesto que sí, hay que cumplir con las metas de responsabilidad extendida del productor. Perdón, qué pena que tenía el micrófono apagado. Vale. La siguiente pregunta, es que tenemos muchas para el ministerio, me disculpan, del ICONTEC. Vamos a resolver algunas primero entonces del ministerio porque son la mayoría y ya seguimos con las del ICONTEC. Las bolsas promocionales donde se incluyen productos para la venta como una promoción se consideran plásticos de un solo uso. Si no se consideran plásticos de un solo uso, estas promociones deberían pagar impuestos si no contienen productos de la canasta familiar. En caso de que uno de los dos productos sea de la canasta familiar y el otro no, el plástico no pagaría impuestos amparados en el espíritu de la economía familiar. Bueno, yo le puedo responder parte de las preguntas, las otras son de competencia de la DIAN. Pero digamos Sí, que en secretarios. términos, se fue la pregunta, ¿ya? Las bolsas promocionales, a ver, las bolsas ¿qué es un producto plástico de un solo uso?
digamos que eso está definido en la ley. Es aquel producto, ese envase, empaque, embalaje o cualquiera de los productos listados en el artículo 5º que ha sido diseñado para ser usado por una sola vez. Entonces yo podría devolver la pregunta. ¿Esa bolsa promocional está diseñada para ser usada por una sola vez o para ser usada por en varias ocasiones en el mismo uso inicial para el cual fue prevista? Pues yo creo que la invitación acá es un poco a mirar las definiciones, y en la definición pues se define claramente qué es un producto plástico de un solo uso. Y pues de lo que me acuerdo dice, es aquel que ha sido diseñado para ser usado por una sola vez. Y en ese sentido se constituye en un producto plástico de un solo uso. Ahora, en materia del impuesto, pues una cosa es el envase del producto primario que está incluido en la promoción, y otra cosa es esta bolsa más grande que incluye varios productos que pueden o no formar parte de la canasta familiar. Entonces, yo la pregunta también la puedo devolver, y es, ¿esa bolsa promocional forma parte de la canasta familiar? Entonces, si la bolsa promocional no forma parte de la canasta familiar, y seguramente no, tendría que pagar impuestos. Independientemente de que adentro vengan unos productos que formen parte de la canasta familiar y otros que no. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces con las preguntas. Las bolsas de agua también son sujetas a la meta del 4% para botellas que contienen agua o aplican las metas definidas para otros plásticos. Las bolsas de agua también son sujetas de la meta del 4%. No sé cuál es esa meta del 4%. Si alguien la escribió, no tengo claridad a qué se refiere la meta del 4%. Para botellas que contienen agua, porque es que las metas que están en el artículo 17 son una meta del 50% del contenido mínimo al 2025 y del 90% del contenido mínimo al 2030. Pero digamos que las bolsas, si están conteniendo agua para el consumo humano, agua potable, también les aplicaría, digamos, la meta del artículo 17. Buenas tardes para todos. Yo no escribí la pregunta, pero creo poder interpretarla para Carlos Jairo, y es si en efecto el plástico y las bolsas que contienen agua están sujetas a la meta de aprovechamiento que quedó dentro de los 3 tipos de meta en la reglamentación, a las metas de aprovechamiento de todos los envases y empaques de productos plásticos, con excepción de aquellos que tienen Ok, metas específicas. ya me Ese es ese acordé. 4%, Carlos Jairo, que Sí, mencionan aquí en la sí. pregunta. Y si la persona que formuló la pregunta está aquí con nosotros y nos puede tal vez reafirmar esta interpretación, le agradecemos abrir el micrófono. Gracias. No, yo creo que ya está claro, porque estamos aquí en la parte superior hablando de la resolución 803. Sí, todos los productos que no tengan metas específicas en la ley van ahí. Porque digamos que la idea es que todo lo que sea plástico sea un capítulo aparte dentro del sistema de gestión ambiental. Y al analizar cuáles productos tenían metas y cuáles no, encontramos que varios productos plásticos
no tenían metas. Por ese motivo, si esta, por ejemplo, si esta bolsa obviamente no es de PET, seguramente es de polietileno, entonces entraría dentro de las metas de aprovechamiento. Igualmente, las botellas de PET que están ahí establecidas en alguna de las columnas de la tabla, pues también van a tener que cumplir las metas y esas sí ahí se mantuvieron las metas establecidas en la 1407, que son del 18%, si no estoy mal, para el año 2025. Ok. Respecto a de empaques, perdón, respecto a empaques multimaterial, cuando el empaque es en cartón y contiene una capa de plástico de máximo 20% en peso del empaque, debo reportar la línea base de esa fracción de plástico y gestionar las metas de aprovechamiento para plásticos de un solo uso, o lo gestionamos como cartón. Sí, sobre ese tema hubo algunas insistencias en los comentarios y digamos, llegamos a la conclusión de que era necesario mantener todo el tema del plástico separado y un reporte del contenido del plástico en el envase multimaterial que forma parte igualmente de las metas de aprovechamiento que hay que cumplir. Ok. Si como empresa nos acogemos a la acción 100 o 110 como alternativa sostenible con enfoque de economía circular para evitar la prohibición de nuestro portafolio, vasos, platos, bandejas, contenedores para comida, tengo las siguientes inquietudes. Debo presentar avances de gestión a partir del año 2025. ¿Cómo demuestro la recolección y aprovechamiento de los esquemas planteados para la acción 100 o 110? ¿Es a través de los sistemas REP o se debe presentar por empresa independientemente a la REP? ¿Y bajo qué mecanismos se reportan estos cumplimientos o avances? Bueno, una cosa es que el producto, como los vasos, platos, bandejas, queden prohibidos a partir del año 2030, ¿no es cierto? El artículo transitorio, como les mencionaba hace un rato, del artículo 4, dice que durante la expedición de la política y a lo largo del proceso de implementación, las empresas que pongan plásticos de un solo uso establecidos en la presente ley deberán demostrar que están cumpliendo metas de aprovechamiento. Eso es lo que dice en términos generales el parágrafo transitorio del artículo 4 de la ley. Entonces, con base en eso, pues, y teniendo en cuenta el nuevo alcance que le da la resolución a la responsabilidad extendida, pues encontramos que todos estos productos tienen que cumplir las metas establecidas en la tabla 7A, que correspondan en la tabla 7 de la resolución 803, ¿no? Hay una cosa que es importante y es que la resolución 1407 quedó ampliada a productos plásticos de un solo uso, independientemente de que sean o no envases o empaques. Pero obviamente algunos elementos que están ahí, como por ejemplo los cubiertos, no son envases y empaques. Los pitillos, etcétera. Pero si van a permanecer en el mercado porque cumplen, pues van a cumplir, como ya dije en una respuesta a una pregunta anterior,
que deben, digamos, cumplir con metas de aprovechamiento. ¿Debo presentar avances de gestión a partir del año 2025? Sí hay que presentar, digamos, ya dentro de la línea base del nuevo plan de gestión, de la actualización del plan de gestión ambiental, pues van a quedar incluidos todos los productos plásticos de un solo uso que están en la ley. Y obviamente, si son envases y empaques o embalajes, pues también están incluidos en la 803. ¿Cómo demuestro recolección y aprovechamiento de los esquemas planteados para la acción 100 o 110? No debo demostrar recolección en la acción 100 o 110. Si no estoy mal, ahí solamente hay que reportar el aprovechamiento. ¿Cómo lo puedo hacer? Obviamente, pues digamos, se crearon unos formatos que son el anexo 7 de la resolución 813, ¿no es cierto? Esos formatos tienen todo, digamos, solicitan toda la información que debo presentar para cumplir con el aprovechamiento y poder permanecer en el mercado. Recuerden que la acción 110 o 100 son alternativas para poder permanecer en el mercado. ¿Quiénes? Los que se prohíben en el año 2030. Entonces, y entonces allí, presentando esos formatos, son solicitudes rogadas ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y allí, digamos, en consideración a que se trata de una alternativa sostenible para permanecer en el mercado y que son temas, digamos, de manejo de la trazabilidad de materiales de la misma resina o mezcla de resinas, etcétera, pues allí se están solicitando una evaluación, una auditoría y una certificación de tercera parte en el marco de la 6632. Esto no forma parte de lo que está en la responsabilidad extendida del productor. No obstante, pues obviamente, si yo logro presentar este tema, pues habría que plantearlo claramente dentro del plan debería reportarlo igualmente, porque si cumplo con la acción 100 o la acción 110, pues estaría superando totalmente las metas establecidas en responsabilidad extendida del productor. De manera que no sé si queda claro, no es fácil entenderlo, pero digamos que inicialmente, para permanecer en el mercado, los requisitos son presentar diligenciados los anexos con sus respectivos documentos del anexo 7 de la resolución 813. ¿Y bajo qué mecanismo se reportan estos cumplimientos? Es básicamente eso. Los anexos, el anexo 7, básicamente, que son como 4 o 5 tablas. No sé si es claro. Sí, pues, sí, me parece que fuiste muy claro en la respuesta. Vale, muy bien. ¿Cómo se presenta el análisis de ciclo de vida como alternativa de excepción para la reglamentación? ¿Se puede utilizar cualquier metodología? Claro, yo creo que aquí, pues digamos, siempre hemos tenido la discusión sobre si es necesario reglamentar esto o no. Yo creo que vamos a tener que reglamentarlo en algún momento, pero por lo menos la norma 14.040 se puede utilizar como mecanismo para evidenciar como criterio para
certificar un análisis de ciclo de vida, obviamente cumpliendo con los requisitos especialmente del tema de auditoría, que nos permita eventualmente pues tener como la confianza en relación con los resultados obtenidos de la ¿qué? De la evaluación. Ahora, ¿cómo eso no es fácil? Yo les cuento, ¿eso qué numeral es? Es una excepción, ¿no es cierto? Si se acuerdan qué numeral es. Sí, Carlos Jairo, es una de las excepciones de la ley Sí, del artículo 5º. Déjame confirmo cuál es el numeral específico y te conto. Creo que es el 6 o el 7. el 6. Es el numeral 6, es el 6, Carlos Jairo. Dice, los plásticos de un solo uso cuyos sustitutos en todos los casos tengan un impacto ambiental y humano mayor de acuerdo con el análisis de ciclo de vida que incorporen todas las etapas del ciclo de vida del plástico, ¿no? Incluyendo su persistencia en el ambiente, dice al final. Yo creo que esto no es fácil demostrarlo, porque primero, para poder demostrar que el plástico es el mejor, es mejor que otro, pues habría que compararlo con varios, con todos los demás materiales. Entonces, aquí no es compararlo simplemente con el papel o el cartón, sino que hay otros materiales en el mercado y yo tendría que demostrar que tengan un impacto ambiental y humano mayor de acuerdo con los resultados del análisis del ciclo de vida. De manera pues que esta es una digamos, una alternativa difícil de aplicar en estos momentos, máxime cuando hay unos resultados de análisis de ciclo de vida realizados por la UNED, donde básicamente los análisis son diferentes, de diferentes alternativas comparados con vidrio, etcétera, y no se puede llegar a una conclusión, a algo concluyente. Y entonces la UNED lo que dice es, y yo, digamos, con la trayectoria y de todo este proceso que hemos venido adelantando, y hemos dicho ya en algunas oportunidades, busquemos alternativas para productos reutilizables. ¿No es cierto? Digamos que eso sería mejor en un momento determinado que empezar a hacer análisis de ciclo de vida comparativos entre el plástico y los demás materiales hasta demostrar que el plástico es el mejor y que por ende puede seguir permaneciendo en el mercado. Ese sería un reto muy importante y seguramente hay que hacerlo para salir de dudas. Otra cosa importante es que el análisis del ciclo de vida, pues hay que hacerlo con información local, ¿no? Entonces no podemos, no es conveniente desde el punto de vista técnico ensayos de laboratorio hechos en otros países, sino que tiene que ser bajo las condiciones colombianas en el sentido de de dónde traen la materia prima, cuál es la distancia que se recorre con la materia prima, qué tipo de equipos tengo en la producción, cuál es el consumo de energía, una cantidad de elementos que son propios y que tienen que ser información propia de las condiciones colombianas. Entonces sería un poco complejo, pero básicamente es eso lo que yo podría plantear en este momento. Y como estamos hablando de un reglamento técnico, donde estamos hablando de sustitución de materiales, pues seguramente nos va a tocar todo esto que estoy diciendo, o la mayoría de las cosas que estoy diciendo, ponerlas en la norma, diciendo cuál es la metodología y los requisitos mínimos para desarrollar el análisis del ciclo de vida en Colombia.
Gracias. La siguiente que está también relacionada es plásticos compostables biodegradables. El reglamento técnico que aclara condiciones naturales está en proceso. Mientras tanto, ¿cómo podría certificarse? Ese tema está en el artículo 19. Digamos que las condiciones están ahí más o menos, creo que están claras, no más o menos. Si tenemos ensayo de laboratorio hecho con normas ASTM, con normas ISO, con normas NTC, cuyos resultados demuestren las condiciones de biodegradabilidad establecidas en el artículo 34, que son 50% a 3 años y 85% a 4 años, y que además esos ensayos de laboratorio hayan sido realizados por laboratorios debidamente acreditados nacional o internacionalmente, pues esos productos pueden permanecer en el mercado. Y hay que llenar o hay que diligenciar y adjuntar los documentos que están establecidos en el anexo 8 de la resolución. Ok. ¿Qué pasa con el inventario o stock de plásticos prohibidos que se tiene a la fecha? ¿Habrá un régimen de transición para ello? No puede haber un régimen, mejor dicho, esa pregunta nos la han hecho de manera recurrente y yo pues en algunos casos regaño a la gente y en otros también, y en el sentido de decir que era un hecho inevitable que a partir del 7 no había posibilidades de seguir poniendo algunos productos plásticos en el mercado. Entonces, lo que se debió hacer fue hacer una programación de tal forma que estuviéramos agotando los stocks el 7 o antes del 7, ¿no es cierto? Entonces, régimen de transición no puede haber porque nosotros no podemos con una resolución, ni siquiera con un decreto, modificar las condiciones establecidas en la ley. Así es. Es claro. Las multas por la distribución, comercialización y o puesta en el mercado de los plásticos de un solo uso prohibidos son iguales para los productores y los establecimientos que usen estos plásticos. Eso es una pregunta compleja porque pues, obviamente cada caso particular es el escenario en el cual se pueden contestar esta pregunta, ¿no es cierto? Yo diría que las multas son las que están establecidas en la ley y que, digamos, sí habría, obviamente, una condición de incumplimiento de parte de los actores de la cadena de valor que intervinieron. Pero las condiciones específicas, si la multa es igual o no, yo no podría en ese momento decir nada frente al tema. Tocaría analizar cada caso en particular. Listo. Sí, así es futurología y poder mirar cómo va a pasar. ¿Cuál es el procedimiento de evaluación de conformidad de tercera parte? Yo creo que estos ya empiezan a ser de ICONTEC, ¿cierto? Sí, Para sí, hacer sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Si hay Bueno, alguna pregunta, yo estoy Sí, aquí sí, puede pendiente, ser. por si acaso. Muchas gracias. muchas gracias, Carlos Jairo, nos ilustraste mucho. ¿Cuál es el procedimiento de evaluación de conformidad de tercera parte? Tiempos en la certificación, recomendaciones en la trazabilidad de contenido mínimo. ¿Cuándo están listos para acreditar? Le preguntamos a las personas de Los tiempos en la certificación, digamos, referente al ciclo del certificado, como ya lo nombramos, esa certificación es
por 3 años en un esquema 6 con seguimientos anuales. Digamos, el proceso de auditoría desde la oferta comercial, digamos, desde el diligenciamiento del formulario y teniendo en cuenta todos los tiempos de programación, digamos, de posiblemente resultados del laboratorio y programación de auditorías, sería aproximadamente de 3 meses como máximo que se dan en este tiempo. ¿Qué recomendaciones en la trazabilidad? Acá veo que un poquito la pregunta mal formulada, porque es que una cosa es la trazabilidad y otra cosa es el contenido mínimo, ¿sí? También cabe aclarar que nosotros podemos certificar tanto la trazabilidad, el contenido mínimo o las empresas que ejecuten las dos, bueno, los dos ítems. ¿Qué recomendaciones? Lo que les contábamos, tener pues implementado un ISO 9001, tener su certificación, si tienen sus certificaciones ISO 9001, que tengan el alcance en el tema de fabricación de plásticos, el contenido, bueno, que tengan muy bien sus fichas técnicas de caracterización del tipo de material que se usa como para generar otros productos, las marcas comerciales, las referencias a usar, el contenido de postconsumo y consumo. Estos son aspectos claves que se le van a preguntar desde el diligenciamiento del formulario de información previa. Cuando estamos listos para acreditar, pues ya les había nombrado anteriormente que ya incluimos, o sea, ya le solicitamos a ONAC la acreditación, ya le enviamos la documentación, ya estamos esperando es la respuesta por parte de ONAC. Nosotros tenemos un estimado de que en agosto ya estemos acreditados para prestar los servicios. Sin embargo, pues ya estamos como mirando los formularios de información previa. Digamos que esto ha sido como un proceso de aprendizaje donde por medio del formulario de información previa se le dice a la empresa, no, mira, tus proveedores tienen que tener este ISO 9001, por favor, diligénciame si tienes unos laboratorios, si tienes las caracterizaciones por parte del material, si cuentan con los laboratorios, pues porque también tienen que tener en cuenta que tienen que asumir el costo, pues también de laboratorios, ya que esos son requisitos que piden, pues, el referencial. ¿Sí? Gracias, Angie. Nos preguntan cuáles son las lecciones aprendidas según experiencias previas. Angie. Creo que ¿Se escucha? Perdón, no, Perdón. estábamos hablando con el micrófono apagado. Decía que no nos quedó muy claro a qué se refieren con experiencias previas. Entonces, no sé si la persona que hizo la pregunta esté presente y nos quiera aclarar cuál es el alcance de su pregunta. No, pues, perdón, me tomo la vocería, pues seguro, se ha tenido experiencias previas de certificación de materiales similares a las que se está presentando en este momento. Yo me imagino que ese es el alcance, o sea, si en con algún otro material, que yo sepa, no, pero si hay otras que hayan necesitado certificación así de incorporación de material mínimo y demás. Nosotros desde certificación producto en los sectores, digamos que acá se maneja por diferentes sectores. Hay eléctrico, tanto industrial y químico, construcción. En este caso, por el tipo de material, en este caso que son resinas, se está manejando por la parte del sector químico. Digamos desde Incontec, pues aparte de tener la parte de normalización donde se ejecutan las normas entre los gremios y las partes interesadas, una vez se emite la norma, nosotros presentamos los procesos de certificación productos, pues desde, no me acuerdo cuántos años, pero
En plásticos sí certificamos, pero productos de tubería, ¿sí? Digamos que para una caracterización de materiales sí tenemos la experticia. Ya contamos con 6 ingenieros químicos calificados para prestar el servicio con la competencia y la experticia técnica, porque a la final, si estamos, el enfoque de la resolución es al plástico y al tipo de material que vamos a caracterizar. ¿Qué lecciones aprendidas siempre es? Digamos que ahorita lo hacemos de una forma más amigable y es emitiendo, digamos, ayudas a la hora de suministrarle a los clientes una información más sencilla a la hora de certificar, y es de que tener muy en cuenta sus requisitos. En este caso, lo importante es cumplir con la caracterización de su producto en los laboratorios. ¿Qué otras lecciones hemos aprendido? Digamos, desde los organismos de certificación y los procesos y servicios, pues que se mantengan las disposiciones contenidas desde la primera auditoría, que sean muy juiciosos con sus seguimientos. Digamos que si hay una actualización de la norma o si hay un cambio en el reglamento, Incontec siempre está trabajando muy de la mano para que estas actualizaciones o si hay variaciones en el reglamento, pues no los perjudiquen, digamos, a nuestros clientes, sino que trabajemos de la mano en unos planes de transición para que se puedan actualizar. Digamos que sí, con experiencias en procesos y servicios, pues desde la parte industrial, que yo no manejo, sí se maneja el sector de reencauche de llantas, digamos, para el tema de, de reutilización. Y por parte de alimentos, también hemos trabajado buenas prácticas de manufactura para la elaboración de panela. Digamos que desde Incontec y desde procesos y servicios y producto, sí tenemos un amplio esquema de certificaciones de productos y de normas para prestar en el servicio. Entonces, digamos que está la confianza también de conocedores en el esquema, y pues que nuestra acreditación también está contemplada en el esquema 6. Entonces, lo que estamos haciendo es una ampliación a este nuevo referencial que salió. Vale, muchas gracias. ¿Qué se conoce de la guía técnica? A ver, ¿qué se conoce de la guía técnica de la norma técnica colombiana 6632? ¿En qué estado está la publicación de la guía para la implementación de la norma técnica colombiana? Bueno, la guía que es la GTC 405, que es de la que hablé durante mi presentación, fue ratificada por el Consejo Directivo de Icontec, que tuvo lugar hoy, y a partir de mañana ya estará disponible al público para su adquisición y consulta. Ya, listo. Muy bien. Gracias. ¿Qué otras obligaciones que viene, a ver, qué otras obligaciones que vienen con la norma atenderán? Bueno, desde normalización estamos pues muy dispuestos a hacer la adopción de normas técnicas internacionales o elaboración de normas técnicas que sean requeridas para demostrar pues algún otro de los requisitos que puedan ser necesarios. Por el momento no hemos identificado ninguna norma técnica adicional que debamos elaborar, pero por supuesto pues estamos dispuestos a hacerlo en caso que se identifique alguna norma técnica que se requiera. Okay. Y desde evaluación de la conformidad también, por supuesto, pues si es necesario certificar productos, servicios que permitan verificar el cumplimiento de algunos de los requisitos de la resolución o de la ley, pues también Icontec cuenta, como lo mencionaba Angie, con una amplia experiencia
en certificación de productos y servicios y pues está a disposición de montar los servicios que sean necesarios para apoyar estas iniciativas. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí las preguntas que estaban planteadas. Anita, te doy la palabra. Carolina, Carlos Jairo, Angie, Sonia, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Antes de terminar, queremos invitarlos a evaluar este espacio a través del formulario que ven en pantalla, que está en el código que también acabamos de poner en el chat. Con este código COM24003. De nuevo, les agradecemos muchísimo Diana, a ustedes. Carlos Jairo. perdón, Ok. una propaganda. Tenemos evento de socialización y capacitación presencial en la Cámara de Comercio el 8 de agosto en Bogotá. Están desde ya invitados para que estén allá y sigamos escudriñando y analizando la norma, que entendemos que no es fácil. A nosotros nos tocó entender primero la ley para poder poner algo coherente en la resolución y sabemos que es difícil, entonces estamos en un proceso de acompañamiento y ahí quisiéramos contar con ustedes, por supuesto. Claro que sí, Carlos Jairo, muchas gracias. Por aquí nos Bueno, preguntan que si hay ya un link de inscripción para este evento o la entrada será libre. pues, pues si quieres lo conversamos contigo a ver cómo nos apoyas en el tema de la divulgación, Ujú. pero digamos que es entrada libre, por supuesto, y para, digamos, estar ahí a todos, ¿vale? Listo, perfecto, Carlos Jairo. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta tarde. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.